peligros doctrinales que enfrentamos como Iglesia del Señor en este siglo XXI, que no son tan distintos a los que enfrentaron otras épocas de la Iglesia, pero que a causa de las redes sociales, a causa de la tremenda tecnología con la que contamos hoy día, que permite conectar a personas de todo el mundo, que tú subes una publicación a Facebook y la pueden ver miles y millones, que tú subes una publicación a YouTube y mucha gente la va a estar viendo a causa de eso, ¿verdad? Que cualquiera puede publicar y todos pueden escuchar, evidentemente. Eh, Eso cuando no tenemos filtros hermenéuticos. La hermenéutica tiene que ver con leyes de interpretación de las escrituras. Leyes de interpretación, hay leyes para interpretar las escrituras y cuando no tenemos esos filtros hermenéuticos, entonces vamos a caer en tremendos errores. Estaba escuchando hace un tiempo atrás a un pastor en México que él dice que el Espíritu Santo es mujer y lo llama mi madre el Espíritu Santo, ¿sí? Y, y él da toda su argumentación, pero es una argumentación en que toma versículos bíblicos de acá y de allá para construir una doctrina y la verdad es que lo que construye es algo completamente ajeno a la escritura y al espíritu de la Biblia. Entonces, el estudio de las dispensaciones lo que hace es darnos una pauta para poner las cosas en orden. Esto va en este tiempo, esto en este tiempo, esto en este tiempo y esto en este tiempo. Todos tenemos que conocer cuáles son los principios que, como Dios opera en nuestra dispensación, la dispensación de la gracia. Entonces, si tenemos claro cómo operó Dios en las anteriores dispensaciones y cómo opera Dios en esta dispensación, vamos a poder interpretar perfectamente y correctamente las escrituras. Amén. Entonces, hemos estudiado las primeras dos dispensaciones. Vimos la dispensación de la inocencia cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Dios. Y luego vimos la dispensación de la conciencia que va desde la expulsión de Adán y Eva del huerto hasta el diluvio. Recuerden que toda dispensación comienza con un pacto y termina con un juicio. La tercera dispensación con la cual vamos a comenzar a hablar ahora, le llamamos la dispensación del gobierno humano. La dispensación del gobierno humano. Esta dispensación comienza con el pacto que Dios hizo con Noé. Una vez que Noé y su familia salen del arca, Dios hace un pacto. Y allí, con ese pacto, comienza la dispensación que llamamos del gobierno humano. ¿Por qué le llamamos del gobierno humano? Ya vamos a ver. Esta dispensación dura aproximadamente 367 años. 367 años. Y cuando tú sigues la lectura de la Biblia, esta dispensación va desde Génesis 8:20 hasta Génesis 11:32. Génesis 8:20 es cuando Dios hace el pacto con Noé y Génesis 11:32 es cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Que lo saca de Ur en Caldea. El pacto con el cual inicia esta dispensación, Dios lo hizo con Noé. Por eso algunos le llaman pacto noético.
Pero en realidad Noé aquí es el representante de la humanidad. La humanidad en ese momento son 8 personas. Los 3 hijos de Noé más sus esposas y Noé más su esposa. 8 personas, 8 humanos. Y con esa humanidad Dios hace pacto que está en el capítulo 8 de Génesis 21 al 22 y luego el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el 17. El pasaje es bastante extenso, no lo vamos a leer, solo voy a leer unos pocos aspectos. En el capítulo 9, versículo 8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está entre vosotros. ¿Sí? Dios establece su pacto. Versículo 16, estará el arco, 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 16, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. El pasaje es extenso, no lo leemos, pero aquí hay varias cosas que Dios dice en este pacto que hace con Noé y a través de Noé con la humanidad. Primero, que Dios no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerda que cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. ¿Recuerdan? Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Y acá dice el Señor que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. La tierra fue maldecida, esa maldición permanece, está, pero por causa del pecado humano, Dios trae el diluvio, castiga la tierra con la tierra. Es decir, hace que las aguas que están dentro de la tierra y las aguas que están sobre la tierra se derramen y haya un diluvio como el que hubo. Para que el diluvio pudiera suceder, Dios derramó, dice, las fuentes del abismo. Tú sabes que dentro del interior de la tierra hay agua, ¿verdad? Sí. Y hay muchísima agua, capas y capas y capas de agua. Y arriba también, en la atmósfera, en, los, en las capas de la atmósfera, también hay agua. Dios derramó toda esa agua sobre el planeta, de arriba, de abajo, y lo que se produjo fue entonces el diluvio. Esas aguas, una vez que el diluvio pasó, esas aguas bajaron y otra vez tenemos agua dentro de la tierra. Por eso nuestros antepasados, donde llegaban, cavaban y hacían pozos para beber. Por esa agua del diluvio que bajó, volvió a bajar. Dios entonces promete que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. La segunda promesa que hace Dios aquí es que no volverá a destruir todos los seres humanos como ocurrió con el diluvio. No volverá a destruir con agua, por medio del agua. Si bien las inundaciones
en las inundaciones muere gente, pero en el diluvio murió toda la humanidad excepto 8 personas. Y había millones de personas y murieron todos, 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 y aún los animales. Entonces, Dios promete que eso no va a volver a suceder. También prometió en este pacto que hizo que permanecerían el día y la noche, las estaciones del año, los diferentes climas, los tiempos de siembra y cosecha. Dios hace una promesa respecto a la estabilidad de las estaciones, del clima, las estaciones del año, que no se alterarían, ¿no es cierto? Y que permanecerían. Y habría tiempos de siembra, tiempos de cosecha, etcétera. Aparte de eso, Dios le entrega al hombre todo el reino animal. Dios le entrega al hombre todo el reino animal y pone el temor del hombre en los animales. Es decir, que los animales teman al hombre. Que los animales teman al hombre. En realidad todos los animales temen al hombre, aún las bestias temen al hombre. Nos temen a nosotros. ¿No es cierto? Tú ves un elefante, una cosa así grandota, y nosotros somos así pequeñitos, y el elefante tiene ese temor incorporado. Muchas veces las bestias atacan a la población, especialmente en los lugares más agrestes, más selváticos, más primitivos, eh, porque a veces también son atacados por los humanos y entonces terminan matando al humano. Pero en general los animales no nos temen. Por otro lado, Dios le da a, al- a la raza humana los animales para comer, ¿no? De todo animal que vive y se mueve, podréis comer. En Argentina dicen, todo bicho que camina va a parar a la olla. ¿Sí? Todo bicho que camina va a parar a la olla. Entonces usted no se extrañe de que los chinos comen culebra, ratones, murciélagos, porque eso fue una permisión divina, ¿no? Bueno, eh, y por otro lado, Dios pone una señal de su pacto. Tú sabes que el arco iris, cada vez que veas el arco iris, acuérdate de el pacto que Dios hizo con Noé. El arco iris siempre aparece cuando termina la lluvia, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vemos el arco iris y decimos, no va a llover más. Ya pues, salió el arco iris. Pero el arco iris es la señal del pacto de Dios. ¿Dónde hay otro arco iris en la Biblia, aparte del que aparece acá en nuestros cielos? ¿Dónde hay otro arco iris? Ustedes que son estudiosos de la palabra. ¿Dónde hay otro arco iris? ¿Recuerdan? Allá arriba, en el trono, hay un arco iris, ¿no? En el trono de Dios. Así que Dios puso su propio arco iris, ese decoración de su trono, lo puso aquí en la tierra como señal de su pacto de que nunca más destruirá la tierra por medio del agua. Ahora, eso fueron las promesas del pacto, pero también hay ciertos mandatos que Dios hizo respecto de su pacto. Primero, le dio al hombre la orden de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra, igual como se la dio a Adán. A Adán y a Eva les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y le dijo ahora a Noé y sus hijos, le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad
la tierra. La misma orden. Había que llenar la tierra. Y el hombre literalmente ha cumplido eso. Hoy día tenemos más de 8.000 millones de habitantes en la tierra, vamos. Más de 8.000 millones de habitantes, ¿no? ¿Queda espacio para que nazca más gente? Si distribuyéramos proporcionalmente, sí, queda espacio. Solo que algunos países son chiquititos, tienen mucha población. Por ejemplo, Japón es pequeño y tiene mucha población. China e India, cada uno tiene más de 1.400 millones de habitantes. Bueno, nosotros acá en Chile somos 18, 19 millones, una cosita, una pulguita así, en cuanto a población comparado con otros países, pero esta orden de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra fue dada a Noé y su familia, igual como fue dada a Adán y Eva, en un mandato del Señor, porque Dios quiere que haya abundancia de población. Dios quiere que haya abundancia de seres humanos. Y ese era un parte del plan del Señor. Y entonces por eso Dios manda que los hombres se multipliquen. También Dios prohíbe comer sangre. Hemos hablado ya de este tema, ¿verdad? Pero voy a dar alguna cita bíblica. Si tú lees conmigo en Levítico 17, Levítico 17, versículos 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, estoy en Levítico 17, estoy leyendo desde el versículo 10 hasta el 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. La cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¿Pueden los hijos de Dios comer sangre? Me refiero a prietas en Chile, morcillas en Argentina. ¿Pueden comer sangre? Sí, alguna gente cristiana, y he escuchado a algunos pastores decir, no, y he estado en asados, asados evangélicos, donde ha habido siervos de Dios, y no voy a decir los nombres porque, como dicen, se cuenta el milagro, pero no es santo, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahí había prietas, morcillas, y algunos comieron así con mucha libertad, basados en un versículo que dice, de todo lo que se vende en la carnicería, podéis comer.
De todo lo que se vende en la carnicería podéis comer, ¿sí? Eh, este versículo, si tú lo puedes buscar, es importante que lo veamos porque estamos hablando precisamente de esta prohibición que el Señor dio. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 25, está el pasaje que he mencionado. Primera de Corintios 10, 25. ¿Sí? Se puede comer sangre basado en este versículo, se puede comer prietas, morcillas basado en este versículo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Opiniones. El, el versículo no aclara que lo esté habilitando y tampoco sabemos si se vendían ese tipo de alimentos en la carnicería en esa época. Bien, Pero no hay ningún tipo de habilitación a las prohibiciones varias prohibiciones que figuran en la palabra. ok. ¿Alguien más puede opinar? De todo lo que se vende en la carnicería podéis comer. No, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. El precio lo preguntamos, ¿no es cierto? Mira, este versículo, eh, este versículo está dentro de un contexto. ¿Se acuerdan que hablé de reglas hermenéuticas que son necesarias que las entendamos para interpretar correctamente? Y acá nos encontramos con eso. Lo que dice literalmente este versículo, lo que dice literalmente el versículo, eh, parece autorizar a comer sangre. ¿Usted sabe lo que es sacar el texto del contexto? Los periodistas hacen mucho eso. Hacen una entrevista a alguien y dicen la mitad de las cosas y lo dicen de manera sesgada, con intención mala, y hacen decir a la persona cosas que la persona ni dijo, pero las dijo, pero en un contexto que significan otra cosa. Eh, miren, eh, nosotros tenemos que entender que el contexto de este pasaje es lo sacrificado a los ídolos, porque después dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vuelve a decir lo mismo. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El contexto de este versículo, de todo lo que se vende en la carnicería, es lo sacrificado a los ídolos. Como bien dice el pastor Rodolfo, aquí no se está hablando de la sangre, sino de carne sacrificada a los ídolos. De eso. Entonces, cuando tú vayas a la carnicería, porque las carnicerías de aquel tiempo vendían carne de animales que se mataban en el matadero de la ciudad y carnes que venían de los templos paganos de animales que se habían sacrificado a los dioses.
a los ídolos. Y entonces los carniceros vendían toda la carne, la mezclaban, ¿no es cierto? Todo es carne igual, para el carnicero es carne igual. Entonces, compra lo que haya en la carnicería para comerlo. Pero aquí no está en juego el comer sangre, porque eso fue definido por la Iglesia en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, donde se dice, para nosotros los gentiles, solo ordenamos que se abstengan de estas cosas, de sangre, de ahogado, ¿sí? Y de fornicación. Entonces, la sangre está prohibida desde el concilio, pero antes está prohibida desde Noé. ¿Se acuerdan que hablamos de principios dispensacionales y principios transdispensacionales? Los principios dispensacionales son los que solo fueron establecidos para una dispensación. Los principios transdispensacionales son los que están en varias dispensaciones. Dios los establece en varias dispensaciones. Por ejemplo, un principio dispensacional es que la mujer no puede asistir a servir a Dios en el templo si está en su periodo menstrual. Eso fue establecido bajo la ley. ¿Sí? Un principio dispensacional es que el hombre que toca a un muerto queda inmundo y tiene que bañarse y lavar sus vestidos y hasta la noche no puede tampoco ir al templo, sino al otro día recién. Pero eso es para la dispensación de la ley. Pero aquí tenemos un principio transdispensacional que comienza en la dispensación de la conciencia con Noé, perdón, del gobierno humano, pasa por la siguiente dispensación que es la promesa, que empieza con Abraham, sigue por la ley y continúa todavía en nuestra dispensación bajo la gracia. Es decir, que este principio ha atravesado 4 dispensaciones y va a atravesar también la última dispensación, la quinta. ¿Por qué? Porque el versículo que leímos dice en Levítico, la sangre la he dado para expiación. Expiación. Solamente para ser ofrecida a Dios. Entonces la sangre que no se utiliza se debe desechar. Se debe desechar. En el caso de la instrucción que dio es que si alguien caza y come un animal en el campo, la sangre la tape con tierra. En el caso de las ciudades, la sangre va por el desagüe, ¿no es cierto? Así es la forma de desecharlo. Pero aquí el Señor da al pueblo de Israel a Noé, una instrucción que hasta el día de hoy perdura. Es importante que entendamos lo que son principios de una dispensación o dispensacionales, como les llamamos, y lo que son principios transdispensacionales, que pasan por varias dispensaciones. Pregunto, ¿el guardar el sábado es un principio dispensacional o es un principio transdispensacional? Guardar el sábado, ¿qué es? ¿Dispensacional o transdispensacional? Dispensacional. Bien, según los adventistas, pastora Miriam, sería transdispensacional. Por eso ellos lo guardan hoy, el día de hoy. Pero lo que nosotros vemos en la escritura es que para nosotros no es. ¿No es cierto? No tenemos que guardar el sábado. Ellos sí lo guardan porque lo consideran un principio vigente hasta el día de hoy, para todos los que creen en Cristo, cosa que es incorrecta. Bien, entonces, Dios manda que la sangre no se coma.
El otro mandato establece la pena de muerte para los homicidas. Dice el hombre que mata a uno, él también morirá. Dice el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces entrega aquí al hombre la aplicación de justicia y gobierno. Por eso esta dispensación es llamada del gobierno humano, porque le entrega al propio hombre la responsabilidad de gobernar y ejercer justicia. Justicia. Los jueces que nos juzgan en los tribunales, ¿ellos son justos en su vida personal? ¿Son íntegros? ¿Son justos? No, no lo son. Están llenos de errores, igual que todos los seres humanos, pero tienen una autoridad divina para juzgar, que Dios se las ha dado. Los policías son todos justos, correctos, íntegros. No, pero ellos tienen una autoridad delegada por Dios para ejercer sobre nosotros orden y autoridad. Entonces, Dios le da al hombre, le delega al hombre autoridad para que el hombre gobierne al hombre y para que el hombre sea juez del hombre. ¿Cómo se va a administrar esa autoridad? A través del tiempo se ha administrado de muchas maneras. Por ejemplo, la monarquía, donde hay una persona que gobierna, sobre todo la palabra mono en el griego significa uno. Entonces la monarquía es uno, gobierna sobre todos. ¿Sí? Hoy día la mayoría de los países del mundo tiene un sistema democrático de gobierno, donde nuestros gobernantes son elegidos por la gente. Pero por miles de años, la humanidad aplicó este pasaje, esto de que el hombre gobierna al hombre, a través de la monarquía. Los reyes gobernaban sobre los pueblos. Los hijos de los reyes continuaban el gobierno, ¿no es cierto? Había esta línea real, como una especie de autoridad que era por nacimiento, por descendencia, la famosa sangre azul. ¿Alguno de ustedes tiene sangre azul? ¿Sí? De acá los veo algunos medios azules y mira yo cómo ando, ¿no? Y mira este fondo que está atrás, pero eso de la sangre azul surgió en algún momento, tiene su historia, pero toda la gente llamada de sangre azul era de la realeza, eran los que estaban calificados para gobernar. Bueno, nosotros estamos calificados para gobernar ahora en Cristo y somos la sangre azul espiritual con el Señor. Amén. ¿Cuántos gobiernan en Cristo? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Se establece entonces el gobierno del hombre por el hombre en representación de Dios. Bien. Y se establece la pena de muerte. La pena de muerte. Amados, la pena de muerte. Hoy día hay pocos países que todavía sostienen la pena de muerte. Pero la pena de muerte fue establecida por Dios. Fue establecida por Dios. No se dice acá, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, si alguien mata a otro hombre, hombres lo van a matar a él. Está hablando de administración de justicia y muerte por el hombre. La pena de muerte fue establecida por Dios aquí, en el inicio de esta segunda etapa de la humanidad. Se le llama entonces dispensación del gobierno humano por esta causa, porque Dios entrega al hombre el gobierno del hombre.
En este caso, Dios evidentemente, el pasaje que describe esta dispensación comienza en Génesis 8 y termina 8:20 y termina en el capítulo 11, 32, donde termina el capítulo. Son 3 capítulos y medio que describen lo que pasó en esta dispensación. En esta dispensación, evidentemente, no hay mucho. La humanidad vuelve a comenzar, empieza a multiplicarse, ¿no es cierto? El hombre tiene un corazón rebelde con Dios, ya lo vemos, vuelve a la idolatría. Este fue el tiempo en que se construyeron en la zona de Babilonia y de Nínive y Asiria templos dedicados a la luna, al sol, y no al Señor, y no al Señor. Ahora, ¿cuál era el método de salvación? Nosotros vimos en la dispensación anterior, y una de las cosas que dije, que en cada dispensación Dios tiene un método de salvación, que no es el mismo. Por ejemplo, en la dispensación anterior, la dispensación anterior al diluvio, había 4 cosas que los hombres debían hacer para ser salvos. Primero, debían caminar con Dios. Segundo, debían tener fe, una fe activa en Dios. Tercero, debían obedecer a Dios. Y cuarto, tenían que invocar a Dios. Estas 4 cosas eran requisitos para ser salvos. Y en esta dispensación nueva, que es la dispensación del gobierno humano, no hubo cambio. Siguen exactamente iguales. ¿No es cierto? El hombre tiene que andar con el Señor, obedecerlo, creer, invocar. Si el hombre hace esto, es salvo. De manera entonces que un descendiente de Noé no tenía que entregarse a Cristo, no tenía que bautizarse, no tenía que congregarse en una iglesia, no tenía que hacer muchas cosas que hacemos nosotros hoy. Para ser salvos él no tenía que bautizarse, pero nosotros sí tenemos que bautizarnos. Entonces, los requisitos para esa dispensación no son los mismos que para nosotros hoy día. Y la salvación de Dios para esos hombres tampoco es exactamente la que recibimos nosotros hoy día, porque todas esas generaciones fueron salvos en la tierra, para la tierra. Recuerda que nosotros somos el pueblo celestial de Dios. Y la Biblia claramente habla de los terrenales y los celestiales. Nosotros somos un pueblo especial, único, único en toda la historia humana. La iglesia es única en toda la historia humana. La iglesia es el gran misterio de Dios, ocultado por Dios por miles de años y revelado recién cuando viene el Señor Jesucristo. De manera entonces que la iglesia, tú y yo que somos la iglesia, somos un pueblo extraordinariamente maravilloso, reservado por Dios para su Hijo Jesucristo, como esposa del Cordero. Amén. El juicio que hubo en esta dispensación fue en la confusión de lenguas, y el esparcimiento de los hombres por toda la tierra conocida en ese momento, ¿no es cierto? En el capítulo 11 de Génesis, versículos 1 al 8, se relata que los hombres quisieron construir una torre, ¿no es cierto? Y una ciudad, y quisieron construir una torre que llegara al cielo. ¿Por qué querían construir una torre que llegara al cielo? Dice, por si fuéramos esparcidos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que había una orden de Dios
de que debían esparcirse por todo el planeta. Pero ellos querían estar todos juntitos. Esto es igual que la iglesia primitiva, ¿recuerdas? La iglesia primitiva, Dios les da el mandato de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, ir hasta lo último de la tierra. Ellos escucharon el mandato del Señor, pero no lo cumplieron. No se fueron, se quedaron ahí. Los apóstoles, la iglesia, los líderes, todos estaban en Jerusalén y los alrededores. ¿Cuándo se esparcieron? ¿Cuándo cumplieron la orden del Señor de salir de Jerusalén? Porque el Señor le dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya estaba Jerusalén, ya estaba Judea, estaba Samaria, pero ellos estaban ahí. ¿Sabes cuándo? Cuando el Señor levanta a Saulo para perseguir a la iglesia. Y por causa de la persecución, ellos se esparcieron y llevaron el evangelio a otras naciones. Entonces hay un principio y es este. Si no se obedece por amor, se obedecerá por dolor. A ver, ¿escuchó? ¿Sí? La iglesia no fue por amor y tuvo que ir por dolor. Entonces he comprobado que Dios es chileno. ¿Sabes por qué? Porque en el escudo chileno dice, por la razón o la fuerza. Entonces, si no vas por la razón, irás por la fuerza. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que no obedece cuando Dios le dice, son hijos del garrote, hijos del palo, hijos del rigor. Dios les tiene que dar para que obedezcan. Terminan obedeciendo, pero con latigazos encima. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a llegar a esa cosa con el Señor si nosotros podemos obedecer a la primera? ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a la primera? A lo mejor no lo hemos hecho antes, pero ¿está dispuesto a obedecer a la primera? Al menos de aquí en adelante. ¿Sí? Bueno, entonces mira, amado, no, nosotros aquí pasó lo mismo. Mira lo que dicen ellos. Levantemos una torre por si fuéramos esparcidos. ¿Qué estaban diciendo? Si no se esparcen, esta torre será tan alta, tan alta, tan alta, que de todos lados la vamos a ver y vamos a regresar, nos vamos a juntar de nuevo. Eso fue lo que estaba diciendo esta gente. Por si fuéramos esparcidos. Ellos sabían que ellos tenían que irse y que si no obedecían, Dios los iba a esparcir. Entonces dijeron, hagamos una torre como un faro que se ve de lejos. Entonces, cuando nos esparzan, donde estemos, vamos a ver la torre, ¡boom! Y nos vamos a juntar de nuevo. Ellos no sabían que Dios tenía una estrategia que nadie pensó, una carta bajo la manga. Dios confundió la lengua de ellos. Y a este les dio hebreo, al otro le dio un lenguaje más semita, a otro le dio un lenguaje más, ¿no es cierto?, de otro tipo, y los egipcios por allá, y los cananeos por acá, y los africanos, bueno, etcétera. Entonces, el Señor confundió la lengua, y por ejemplo, si eran 200,000, 300,000, 1,000,000, o lo que fueran, 100,000 hablaban egipcio, 50,000 hablaban cananeo, 200,000 hablaban otro idioma, así, y se empezaron a juntar los que se entendían entre sí. Ya no podían estar juntos porque ya no se entendían, ya, ¿no es cierto? Los que antiguamente eran sus amigos ahora no le entendían nada. Así es que así fue como Dios frustró
frustró los planes del hombre de permanecer juntos y los esparció sobre la faz de la tierra. Y así se formaron las naciones. ¿Cómo se formaron las naciones? Por una intervención divina. ¿Sí? Por una intervención divina. Tú hablas español porque en algún momento Dios generó ese idioma, ¿no? Y los idiomas originales después derivaron en idiomas que los idiomas originales fueron raíces de otros idiomas. Tú sabes que todos los idiomas le llaman lenguas vivas, porque van cambiando, ¿no es cierto? Se agregan términos, cambian términos, etcétera. Bueno, ese fue el juicio. No fue un castigo en que Dios mató a alguno, no mató a nadie, pero frustró los intentos del hombre y abandonaron la construcción de la torre, pues ya no se entendían entre sí y se esparcieron cada uno por distintos lugares. Y Dios cumplió su plan, su plan. Ahora, así termina la dispensación de el gobierno humano. La Torre de Babel tenía dos objetivos. Cuando la palabra Babel significa confusión, pero originalmente la palabra significa puerta de los dioses. Había una comunicación del mundo espiritual de las tinieblas, los mismos que invadieron la raza humana antes y se involucraron con las mujeres. Hubo una invasión de nuevo y había portales. Tú sabes lo que son los portales dimensionales. La Torre de Babel era un portal dimensional a través del cual el mundo de las tinieblas, los ángeles caídos, tenían relación y, ¿no es cierto?, espiritual y quizá también física con los seres humanos. Esa puerta de los dioses se convierte, o Dios la convierte en una puerta de confusión. La palabra Babel significa confusión. La siguiente dispensación es la dispensación que llamamos de la promesa. La dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa comienza con el pacto que Dios hizo con Abraham alrededor del año 2000 antes de Cristo y se extiende hasta el pacto que Dios hace con Israel, el pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Esta dispensación abarcó alrededor de 573 años. Alrededor de 573 años, desde el pacto que Dios hace con Abraham hasta el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, evidentemente, en el monte Sinaí. El texto bíblico que abarca esta dispensación comienza en Génesis 11:31 y termina en Éxodo 19:2. Desde Génesis 11:31 hasta Éxodo 19:2. Todo lo que hay entre Génesis 11:31 y Éxodo 19:2 tiene que ver con lo que ocurre durante la dispensación de la promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. Ese pacto está descrito en varios pasajes. Voy a darles las citas bíblicas. La primera es Génesis 12, 1 al 7. Luego, Dios confirma el pacto a Abraham en Génesis 13, 14 al 17.
Además, en Génesis 15, 1 al 21, hay una historia, un momento en que Dios le pide a Abraham un sacrificio y hace el pacto con él, y ahí le revela que sus descendientes van a estar cautivos por 430 años en ciertas, pero que el Señor los va a libertar. Después en Génesis 17, 1 al 22, estoy mencionando todas las citas donde se menciona y se describe el pacto que Dios, y en algunos casos se amplía el pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17, 1 al 22. Y por último, en Génesis 22, 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18. ¿Cuáles son las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham? Primero, le prometió hacer de Abraham una nación grande, numerosa, ¿sí? Segundo, le dijo que le bendeciría. ¿Qué significa la palabra bendecir? ¿Usted sabe lo que significa la palabra bendecir? La palabra bendecir significa otorgar poder para prosperar. Literalmente eso significa. Bendición es poder para prosperar, sea en el área física, en el área espiritual, en el área económica. Así que cuando tú le dices al hermano que el Señor te bendiga, ¿qué le estás diciendo? Que el Señor te bendiga. ¿Qué le estás diciendo? Que el Señor te dé poder para prosperar. O que el Señor te prospere, ¿no? Dios le promete a Abraham que le bendecirá. Tercero, Dios le dice a Abraham que él será bendición. Él será bendición. Él, la persona de él, será bendición. ¿Te acuerdas cuando Jacob fue a su suegro Labán a pedirle un salario? Porque Labán era un pillo. Entonces le dice, necesito que me pagues, que me des un salario porque no me has pagado nada hasta ahora. O sea, vivo por la comida, trabajo por la comida. Y le dice Jacob, tú sabes que cuando yo vine a ti, tú tenías muy poco, pero desde que yo estoy contigo, Jehová te ha prosperado. Aquí se cumple a través de Jacob esto de que serás bendición. Donde haya un hijo de Dios, ese hijo, esa hija, bendice el lugar, bendice el negocio, bendice el trabajo. Tú eres portador de bendición. ¿Puedes creerlo? ¿Sí? Tú eres portador, portadora de bendición. Siempre nos sorprendemos con mi esposa porque llegamos a un lugar y esta semana fuimos no sé a dónde y entramos a un negocio y nos pasa todo el tiempo. Fuimos a un negocio y no había nadie. Llegamos para hacer una compra y empezó a llegar gente, se llenó el negocio. Nos pasa todo el tiempo porque portamos bendición. Tú sabes que portas bendición, ¿verdad? Amén. Porque eres descendiente de Abraham por la fe. Somos hijos de Abraham por la fe y la bendición de Abraham está sobre nosotros. Entonces, Dios le promete a Abraham que será bendición. También le prometió que bendecirá a los que lo bendijeren y maldecirá a los que lo maldijeren. Tú no tienes necesidad de maldecir a nadie.
Deja que Dios lo haga, si lo va a hacer con alguien. No hace falta no hace falta que te defiendas, porque Dios te defiende. ¿Cuántos saben que Dios los defiende? Amén. Dios te defiende. No tienes que defenderte. Dios te va a defender. Dios te va a vindicar. Entonces, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. La gente viene y te regala algo, y porque te regaló a ti algo, Dios les regala a ellos mucho más. ¿Sí? Recuérdalo esto de el que le diera un vaso de agua, ¿sí? Porque es hijo, porque recompensa recibirá. Entonces, nosotros somos personas sumamente especiales, porque portamos una bendición, y si alguien nos bendice, Dios bendice a esa persona. Si alguien te maldice, Dios maldice a la persona. Así que tú no tienes que hacer nada. Deja que la bendición fluya y deja que Dios se encargue de las maldiciones si las va a mandar. El Señor le dice a Abraham que engrandecerá su nombre, que hará que su nombre sea muy grande, muy famoso. Y hasta el día de hoy sabemos que así es. Y da una promesa, dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Esta promesa es para Abraham en el sentido de que Abraham es padre de una descendencia terrenal, pero Abraham es padre espiritual de los creyentes en Cristo. Pero aquí está hablando de la simiente santa, la simiente santa. ¿Qué es la simiente santa? La simiente santa es la que viene desde Eva a través de Set y fue a través de todas las generaciones, pasó por Noé, de Noé pasó a su hijo Sem, y de Sem siguió pasando hasta Abraham, y de Abraham siguió pasando por Isaac, por Jacob, ¿sí? Por Judá, y llegó a Jesús. Esa es la simiente santa, la simiente de la mujer. Entonces, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo aclara y dice en tu simiente, no en tus simientes, porque tenemos que entender que Abraham tuvo más hijos que Isaac. El primero que tuvo fue Ismael, ¿te recuerdas? Y Ismael no era el hijo de la promesa. De ahí vienen los árabes, los ismaelitas. Bueno, pero después de la muerte de su esposa Sara, Abraham tomó otra esposa que se llamó Setura. Y a través de Setura tuvo otros hijos más. Así que Abraham no tuvo solo 2 hijos, tuvo varios hijos. Tuvo un hijo con Agar, tuvo un hijo con Sara y tuvo varios hijos con Setura. Pero el único hijo que cargó la simiente santa fue Isaac, el hijo de la promesa, nacido del Espíritu. Entonces, esta promesa de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, tiene que ver con Cristo. Pablo dice, no la simiente, sino la simiente, y esa simiente es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso, el libro de Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿qué más dice? Hijo de Abraham, hijo de David. ¿No? A la descendencia de Abraham le fue prometida la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. También Dios le habló a Abraham de 2 descendencias, una terrenal, como el polvo de la tierra, y una celestial,
innumerable como las estrellas del cielo. La descendencia terrenal se refiere a Israel, al pueblo de Israel. La descendencia celestial se refiere a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. Amén. Ahora, el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto incondicional. En realidad, un pacto incondicional. Hay dos clases de pactos que Dios hace con el hombre. Pactos condicionales y pactos incondicionales. Hay un pacto incondicional cuando Dios dice, si tú haces esto, yo haré esto otro. Si tú obedeces, yo te bendeciré, pero si tú desobedeces, yo te castigaré. Cuando Dios está haciendo eso, está haciendo un pacto incondicional, ¿sí? Un pacto incondicional. Entonces, mira, hay un pacto incondicional, un pacto condicional, disculpe. Hay un pacto condicional cuando está la palabra sí, sí. Es decir, si tú haces esto, yo haré esto otro. La condición entonces para que Dios bendiga es que el hombre se porte bien. La condición para que Dios cumpla una promesa es que el hombre primero cumpla lo que Dios le ha mandado. Entonces, en el pacto condicional, si el hombre no cumple lo que tiene que cumplir, Dios tampoco está obligado a cumplir lo que ha prometido. Por eso dice en el capítulo 10 del libro de Hebreos, hablando, ¿no es cierto?, del pacto de la ley, dice, en el capítulo 8, perdón, en el capítulo 8 del libro de Hebreos dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. ¿Puede Dios dejar de cumplir algo que Él ha prometido? Pregunto otra vez. ¿Puede Dios dejar de cumplir algo que Él ha prometido? La respuesta es sí, si es que lo prometió bajo un pacto condicional. Porque si lo prometió bajo un pacto condicional, le dijo al hombre, si tú haces esto, te prometo esto, y el hombre no lo hace, Dios no está obligado a cumplir. Entonces hay promesas que Dios no está obligado a cumplir cuando Él puso una condición. Entonces, por ejemplo, el pacto de la ley es totalmente condicional. Dios determina que va a bendecir al pueblo si el pueblo le obedece, pero si no le obedece, lo va a castigar. Es un pacto condicional. El cumplimiento del pacto está determinado por la obediencia del pueblo. Pero este pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional. No le pide nada a Abraham. Nada. No le dice si te portas bien, si cumples mis mandamientos. Dios sabe que lo va a cumplir, pero no le pone como condición. Si haces tal y tal y tal y tal cosa, entonces yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Si tú haces esto, en tu simiente serán benditas. No, nada, 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 nada. Dios no le pone condiciones. Y cuando Dios hace un pacto donde no te pone condiciones,
Estamos en presencia de un pacto incondicional. Aquí tenemos un pacto incondicional. En el pacto incondicional, el cumplimiento de ese pacto depende solamente del que hace el pacto, no del que recibe el pacto. ¿Sí? Aquello que Dios prometió al hacer un pacto a un hombre, cuando es incondicional, tiene que ver con la soberanía de Dios. Es soberano para hacer esas cosas. Mira, Dios es soberano para pedir, como también es soberano para no pedir. Dios es soberano para establecer requisitos, como también es soberano para no establecer requisitos. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él tiene la autoridad de hacer lo que quiera. Tú no le puedes decir, Dios, pero no, pero en este caso sí tienes que poner requisitos. ¿Cómo tú no vas a poner requisitos? No, Él es soberano. Aquí, Él quiso no poner requisitos a Abraham y hizo con Abraham un pacto incondicional. Y en ese pacto incondicional no hay ningún, si tú haces esto, yo haré esto otro. Si te portas bien, yo cumpliré esta promesa. Nada, nada. Dios dijo, esto es lo que haré y punto. Ahora, hay una señal del pacto que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, esta será la señal del pacto. ¿Y cuál es la señal? ¿Se acuerdan cuál era la señal del pacto de Noé? El arco iris. ¿Cuál es la señal del pacto aquí? En esta, la dispensación de la promesa, la circuncisión. Todo hijo varón debía ser circuncidado. Y todo hijo varón que fuera circuncidado entraba y quedaba bajo este pacto. Génesis 17, del 9 al 14. Abraham debía circuncidar a su hijo, escucha, a su hijo y a los esclavos que él tenía. Por eso aquí en Génesis 17 dice, estamos hablando del versículo 9, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, o sea, tu hijo, y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, que no se circuncida, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Sí? Como 3 camas, creo. ¿Alguien preguntó? Así tú. Ok. La señal del pacto. Veamos cómo fue esta dispensación. Se le llama la dispensación de la promesa por causa de que Dios llama a Abraham y le hace promesas. El pacto consiste en promesas, promesas, promesas. ¿Sí?
todos los descendientes de Abraham, circuncidados, todos, viven bajo estas promesas. Y ellos vivieron esperando el cumplimiento de estas promesas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 9, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos esperaron la promesa de Dios, ¿sí? ¿Qué requisitos, qué requería Dios en esta dispensación? Este pacto fue hecho, ojo, esta dispensación no era para todo el mundo. Esta dispensación no fue para todas las naciones. La dispensación, las primeras hasta ahora donde todo lo que hemos visto, todas esas dispensaciones eran para todo el ser humano. La dispensación de la inocencia para todos los seres humanos que existían, que eran Adán y Eva. La dispensación de la conciencia para todos los que vivían y que fueron los antediluvianos, los que vivieron antes del diluvio. La dispensación del gobierno humano para todos los seres humanos que fueron descendientes de Noé y su familia. Pero esta dispensación de la promesa ya empieza como el Señor a acotar el camino. Las otras naciones quedan fuera. Dios entra ya a hilar fino y Dios hace un pacto con Abraham y su descendencia. Y ni siquiera con toda su descendencia, no con Ismael y su descendencia, no con Esaú y su descendencia, no con los hijos de Cetura, sino con Isaac, Jacob y sus hijos, con Israel. Entonces, ¿qué le requiere Dios? ¿Qué requiere Dios a Abraham y a la gente que vivió en el tiempo estos años bajo la promesa? Número uno, la fe en Jehová Dios. Por eso Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, la fe requerida, ¿sí? En segundo lugar, Dios requiere a Abraham y su descendencia guardar el camino de Dios haciendo justicia y juicio. Dios requiere que guarden su camino haciendo justicia y juicio. En Génesis 18, 17 al 19, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Además, Dios requiere de Abraham y sus descendientes que haya un sacerdocio. En este tiempo el sacerdocio es patriarcal, y que le ofrezcan sacrificio. Recuerda que Abraham, donde él llega, ¿qué hace? Hace un altar. Isaac hace lo mismo. Jacob, en su regreso a la tierra, después que vive allá con su suegro, cuando regresa, hace lo mismo. Todos son edificadores de altares para Dios. Y eso es sacerdocio. En cuarto lugar, Dios requiere la circuncisión. La circuncisión, que todos los israelitas o todos los descendientes de Abraham
que son de la línea de Israel, se circunciden. ¿Recuerdas que Dios quiso matar a Moisés? Después que lo envió a Egipto, lo quiso matar. ¿Sabes por qué lo quiso matar? Porque no había circuncidado a su hijo. Bueno, el sacerdocio patriarcal, y hablé del sacerdocio patriarcal, Génesis 12:7, pueden anotar esa cita. La circuncisión, que es requerimiento divino en este tiempo para agradar a Dios, Génesis 17:11 al 13. Y Dios requiere también los diezmos. Génesis 14:18 al 20. Génesis 14:18 al 20. Dios requiere los diezmos. Abraham diezmó a Melquisedec. Se menciona solo una vez, pero no significa que diezmó una vez. Melquisedec era su sacerdote y Abraham le diezmaba a Melquisedec. De hecho, tampoco se menciona que Isaac diezmó, pero tiene que haber diezmado, porque cuando Jacob, ¿recuerdan que se va, huye de su hermano y dice, si me traes de regreso a la tierra, yo voy a diezmar? ¿Sí? Así que era una práctica familiar, el diezmar a Dios, el diezmar a Dios. Alguna gente, ustedes escucharon que alguna gente cristiana dice que no tenemos que diezmar porque el diezmo es de la ley. ¿Escucharon eso? ¿Sí? No, el diezmo es de la ley, no estamos bajo la ley. Por lo tanto, no hay que diezmar. No. 500 años antes que fuera dada la ley, Abraham estaba diezmando a Melquisedec. Isaac le diezmó a Melquisedec. Jacob prometió que si regresaba a la tierra, le diezmaría a Melquisedec, evidentemente. ¿Sí? Y nosotros, nuestro sacerdocio, no es el sacerdocio de la ley levítico, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, el tema de los diezmos es algo normal y regular. Si alguno de ustedes hasta ahora no ha diezmado, ¿no es cierto? A quien deba diezmar, debe hacerlo, debe hacerlo. Tenemos que estar en esa parte en regla. Más que nada, escucha, el gran problema de no diezmar, ¿sabes cómo se llama? Nosotros diezmamos por amor al Señor, ¿verdad? No diezmamos por temor al castigo, diezmamos por amor al Señor. Y por amor al Señor tenemos que ser fieles en nuestros diezmos. Pero cuando Israel dejó de diezmar, vino un gran problema sobre Israel. Y ese problema se llama el devorador. El devorador. Cuando un cristiano no diezma, puede ser acusado en la corte de Dios y entregado al devorador. Y eso fue lo que pasó con Israel. Entonces Dios le dice, traigan todos los diezmos y yo me encargaré del devorador. El devorador no es un demonio, el devorador es un demonio, un espíritu maligno, un principado que come finanzas, come tu finanza, la finanza de los hijos de Dios, devora. Y por más que tú lo reprendas, si tú le digas, devorador, vete de mi casa, te echo fuera. El devorador te hace así, como dice en Argentina, pito catalán, ¿no es cierto? Tú no lo puedes echar, porque a lo mejor se va porque tú tienes una voz fuerte, estás enojado y molesto, pero apenas te das vuelta, el devorador se mete en tu casa de nuevo. La única forma de cerrarle la puerta al devorador es ponernos a cuentas con Dios y Dios los reprende. Entonces, seamos fieles con los diezmos. Los diezmos
son un principio transdispensacional. Volvemos otra vez a esto. No son un principio dispensacional, sino un principio transdispensacional. La primera vez que se mencionan los diezmos, a lo mejor antes estaban, no sé, pero la primera vez que se mencionan los diezmos es bajo esta dispensación de la promesa. Y después se siguen mencionando en toda la Biblia. Entonces, comienzan aquí, al menos la referencia. Y no tiene que ver con la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, ni nuestro sacerdocio es de la ley, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estemos siempre a cuentas con Dios en eso y la bendición de Dios va a estar siempre garantizada. Garantizada. Amén. Muy bien. En este tiempo de la promesa, Dios se autorreveló con muchos nombres a Abraham. Y vamos a ver estos nombres de la autorrevelación de Dios. El primero es el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. En griego es Theos doxa. Eos doxa. ¿Quién dice esto? Dice Esteban en Hechos 7, 2 y 3. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela a la tierra. El Dios de la gloria, el Theos doxa. Theos doxa significa Dios de la gloria o Dios del esplendor. Dios se reveló de una manera esplendorosa, con mucha luminosidad. Se reveló a Abraham. Esta es una revelación de Dios. En cada dispensación Dios se fue revelando, autorrevelando a su pueblo en nuevas maneras. La segunda forma en que Dios se reveló en esta dispensación es Jehová, el nombre Jehová. En Génesis 12:7 apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El nombre Jehová significa el que siempre vive, el que siempre vive. También significa el que vive por sí mismo. El tercer nombre en que Dios se autorrevela en esta dispensación es Dios Altísimo. Dios Altísimo, que en hebreo es El Elión. El Elión con Y, que significa el más alto de todos. El Elión, el Dios Altísimo. Él, la expresión él significa Dios. Es lo mismo que Elohim, ¿no? En Génesis 14, 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, de El Elión, El Elión. ¿Bien? El siguiente nombre en el cual Dios se autorrevela es como Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. En hebreo, el Shaddai, con SH y 2D. El Shaddai. El Shaddai. ¿Sí? El Dios Todopoderoso, el Dios Todosuficiente. Génesis 17, 1 y 2. Génesis 17, 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. ¿Sí? Otro nombre con el cual Dios se autorrevela en esta dispensación es simplemente Dios. Dios, que en hebreo es Elohim.
Elohim, Dios o Elohim, con H en el medio, Elohim, Elohim, Dios. Este nombre Elohim es el plural de El o Elohá. Nosotros somos llamados hijos de Elohim, hijos de Dios. Bien, también Dios se apareció en forma humana. ¿Se acuerdan? Vino a la casa de Abraham, a la tienda de Abraham, en forma humana, comió con Abraham y habló con Abraham. En Génesis 19, 1 y 2. En Génesis 19, 1 y 2. También se autorrevela como juez de toda la tierra, como juez de toda la tierra. En Génesis 18, 22 al 25. ¿Recuerdas que Abraham se acerca a él como el juez de toda la tierra? Le dice, tú destruirás al justo con el pecador. Y ahí hay una conversación entre Abraham y Dios como juez. Por último, el otro nombre de Dios es el Jehová proveedor, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Mira, todos estos nombres son nombres a través de los cuales Él se autorrevela, Él se autorrevela. ¿Cuál es el método de salvación bajo esta dispensación? Primero, para ser salvo, tienes que estar circuncidado, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la descendencia de Abraham. Tienes que estar circuncidado. Y en segundo lugar, debes creer en Dios. La justificación es por la fe, igual que nosotros. Cuando Pablo habla de cómo somos justificados nosotros hoy día, toma a Abraham como ejemplo. Abraham fue el primero de los que son justificados por la fe. Justificado significa que éramos pecadores y al ser justificados somos declarados justos por creer en el Señor. Génesis 15, 5 y 6 dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Observa aquí cómo es la justificación por la fe. La justificación por la fe no es solo creer en Jehová, sino creerle a Jehová. Creer en Jehová es creer en la persona, en la existencia de la persona, aún confiar en la persona. Pero creerle a Jehová es creer a sus palabras. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en el Señor? ¿Sí? Bien. ¿Usted le cree al Señor? Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas. Una vez vino un hombre, había pecado. La iglesia lo puso en disciplina por 2 años. Era un predicador de la iglesia. Y por 2 años, él estuvo en disciplina y fue obediente a la disciplina. Era un hombre temeroso de Dios. Después que la iglesia levantó su disciplina, él estaba ahí sin querer hacer nada, no quería hacer nada, no quería hacer nada, no quería hacer nada. 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 No que
porque él decía, aunque la iglesia me puso en disciplina, yo creo que no es suficiente. Yo tengo que pagar más. Yo tengo que recibir más castigo. Por 2 años la iglesia lo había disciplinado. Y yo estuve por horas, una noche, por horas, con esa persona hablando, para que él creyera el pasaje, lo creyera profundamente, el pasaje que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él decía, sí, yo lo confesé, yo el día que el pecado de él había sido que él era soltero y con su novia soltera tuvieron relaciones, ella quedó embarazada, la iglesia lo puso en disciplina, en ese tiempo luego se casaron, formaron una familia, ahora la iglesia había levantado su disciplina, pero él no se perdonaba a sí mismo, él decía que no era suficiente con que la iglesia lo hubiera disciplinado, que tenía que él recibir más castigo. Y yo estuve todas esas horas hablando con él, tratando de hacerle entender que el día que él pidió perdón, fue perdonado, pidió perdón a Dios. Obviamente la iglesia tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero ahora que la iglesia había incluso levantado su disciplina hacía más de un año, él estaba libre para servir a Dios, pero él no lo creía. Y él estaba leyendo la Biblia allí, lo que el Señor decía, pero él no lo creía, no lo creía para él. Entonces a veces nos pasa, amados, creemos en Dios, tenemos temor a Dios, lo amamos, pero a veces nos cuesta creer en sus palabras, creer a sus palabras. Y la justificación por la fe tiene que ver con creer lo que Él dijo, lo que Él dice. No solo tenemos que creer en quién es Él, sino en lo que Él dice, lo que dijo, lo que está diciendo. Por lo tanto, la fe es muy objetiva, muy objetiva. Y nosotros cuando creemos a Dios, creemos lo que nos dice Él, somos justificados, ¿no? Bueno, esta dispensación de la promesa termina con un juicio. Recuerden que las dispensaciones empiezan con un pacto y terminan con un juicio. Esta dispensación empezó con el pacto que Dios hace con Abraham y termina con un juicio. El juicio divino en esta dispensación fue para Egipto. Cuando Dios decide sacar a Israel de Egipto, no solo saca a Israel de Egipto, sino que juzga a Egipto y sus dioses. Hace un juicio sobre Egipto y sus dioses. En Génesis 15, 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios juzga, en este caso, ¿sí? Dios juzga a Egipto. Y cuando Dios juzga a Egipto, también juzga a los dioses de Egipto. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 12, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que Dios no solo juzgó a la nación, juzgó a los dioses de Egipto.
¿Quiénes eran los dioses de Egipto? ¿Alguien puede decirlo? ¿Quiénes eran los dioses de Egipto? A ver, muy bien, gracias. Los dioses de Egipto, tú sabes que Egipto tenía una corte de dioses, igual que los griegos, igual que los romanos, igual que los fenicios, igual que los cananeos. Había una corte de dioses, muchos dioses. Esos dioses eran ángeles caídos del ejército satánico, que ellos habían revelado con B corta, ¿no? De revelarse, de manifestarse a los egipcios como si fueran dioses. Y los egipcios los adoptaron como sus dioses. Entonces, Dios juzgó no solamente a la nación egipcia, sino a estos ángeles caídos. Ejecutó juicios sobre ellos. Esta dispensación termina con ese juicio contra Egipto y contra los dioses de Egipto. Y ahí termina la dispensación y da lugar entonces ahora al inicio de la nueva dispensación, la que viene. Hasta ahora hemos visto la dispensación de la inocencia cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. La dispensación de la conciencia cuando son echados del jardín del Edén hasta el diluvio, y eso dura más de casi 1700 años. La siguiente dispensación que vimos es la dispensación del gobierno humano, que empieza después del diluvio y va hasta el llamamiento de Abraham, y terminamos viendo la dispensación de la promesa, que comienza con el llamamiento de Abraham y el pacto que Dios hace con él, y termina, ¿dónde termina? Termina en el monte Sinaí, cuando Dios le da a Israel la ley. Ese momento, Dios lo saca de Egipto, envía las plagas a Egipto, abre el mar, recuerdas todo, ¿verdad? Y luego los lleva hasta el monte Sinaí. Cuando llegan al monte Sinaí y Dios les da la ley, ahí termina la dispensación y empieza la nueva dispensación. La que vamos a ver, Dios mediante, la próxima clase, vamos a ver la dispensación de la ley. Es muy importante que nosotros entendamos la dispensación de la ley, y ahí mismo vamos a empezar a ver también la dispensación de la gracia. Tenemos que describir ampliamente la dispensación de la gracia, saber en qué se diferencia de la dispensación de la ley y cuáles son las bendiciones de este nuevo pacto y de la dispensación en la que estamos. Vivimos en una dispensación maravillosa, maravillosa. Vivimos cosas que soñaron muchas generaciones anteriores y nunca lo experimentaron, pero nosotros sí, por la gracia del Señor. Entonces, amados, debo decirles que, como dije al principio, es muy fácil interpretar mal las escrituras, interpretar erróneamente las escrituras. Nosotros tenemos que preocuparnos de ser tan exigentes con nosotros mismos, en perfeccionarnos en el conocimiento del Señor para que no seamos llevados a ningún error, para que seamos librados del error, librados del error. ¿Cuál es el problema si alguno de nosotros cae en error? ¿Cuál es el problema? El problema no es solo tuyo, sino los que están detrás de ti, a quienes tú les predicas, a quienes tú le enseñas.
Si tú o yo nos desviamos y entramos en el camino del error, vamos a descarriar a la gente que va detrás de nosotros. Por eso es tan grave. Nosotros tenemos que orar continuamente, Señor, líbranos del error, líbranos del error. Que podamos ver siempre la verdad con claridad, con nitidez. Que tu palabra sea para nosotros lámpara, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y que las modas doctrinales, porque surgen, ¿ves? Modas doctrinales, las modas doctrinales, no nos muevan, porque de pronto empiezan a sonar cosas en el pueblo de Dios, y nosotros nos vamos detrás. Como todo el mundo habla un cierto lenguaje, nosotros decimos, no puedo estar detrás, no me puedo quedar afuera. Y empezamos a entrar en la misma cosa, y entonces, por causa de que miramos en YouTube, en Facebook, esas redes, gente haciendo determinadas cosas, y nosotros decimos, también las tengo que hacer. Bueno, caemos en errores, caemos en errores. Un error muy, mira, casi tonto, pero tiene mucha connotación cuando entendemos el sacerdocio. ¿Sí? ¿Recuerdas que a los músicos por años y años y años se les ha llamado los levitas? Los levitas. ¿Sí? Los levitas. ¿Sabes quién comenzó eso? Los levitas. Erróneamente, los levitas. Dos cantantes, dos músicos, que también fueron pastores. Jorge Lozano y Marcos Witt. Ellos empezaron a enseñar que los músicos son los levitas de Dios. ¿Por qué enseñaron eso? Porque David formó una orquesta en su tiempo con los levitas. No con todos los levitas, sino con levitas que eran músicos, porque a veces hay gente que, o sea, hay quienes tienen los talentos para eso. Algunos no, por más que lo quieran. Como se dice regularmente, no tiene dedos para piano, ¿no es cierto? Sí. Pero hay gente que sí lo tiene. Entonces, hay gente que sí tiene buena voz para cantar, sí tiene facilidad para tocar instrumentos. Y David hizo una tremenda orquesta con levitas. Y por esa cosa, como se enseñaba cosas sobre la música y el ministerio musical, entonces se asumió que los músicos son los levitas de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar el sacerdocio bien en serio, el sacerdocio del nuevo pacto, descubrimos que en el nuevo pacto no hay levitas, que en el nuevo pacto todos son sacerdotes. En el antiguo pacto había levitas. En el nuevo pacto todos son sacerdotes. Como dije la vez pasada, sí, parece que en la iglesia sí hay levitas. En nuestras iglesias parece que sí hay levitas, porque hay hermanos que levitan a la oración, levitan al servicio, levitan al ayuno, levitan. Esos son los levitas. Pero doctrinalmente no hay levitas en el nuevo pacto. Pero se creyó, y por varias decenas de años para atrás, ahora pasen los levitas para ministrar al Señor. Y el músico ahí orgulloso, yo soy levita, ¿sí? Nunca fuiste levita, siempre fuiste sacerdote. Errores, ¿me entiendes? Que son porque seguimos la moda, la onda que está en el momento. Entonces, analízalo todo, analízalo todo. Y si ves que algo pasa por el filtro de la escritura correctamente, tómalo. Y si no, déjalo, deja que cada uno siga lo que quiera. Pero tú mantente correcto, correcta, doctrinalmente, para la gloria del Señor. Amén, amadísimos. Muy bien, con la ayuda del Señor
Estamos en 17, hoy es 17 de noviembre. Miren, nuestra próxima clase va a ser el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Amén. Ese día, con la ayuda del Señor, vamos a volver a estar juntos y vamos a trabajar en entender la ley de Moisés. Y si el Señor nos da tiempo ahí, vamos a comenzar inmediatamente a hablar sobre la gracia, la dispensación de la gracia en la cual estamos. Vamos a orar y vamos a terminar. Yo creo que saludé a todos y no te saludé. Sí, Pastor Juan, no te saludé, pero ahora te saludo. ¿Sí? Amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Paulita, bendiciones. En nombre de Jesús, Marcos, bendiciones. Pastora Maricel, hermana Carola, Ana Rosita, bueno, Bechi, a todos los que nos saludamos, bendiciones para todos. Pastor Marcos, Pastora Ruth, bendiciones. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a terminar. Te damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo rico, hermoso que nos diste en tu presencia, donde podemos compartir tu palabra, tu conocimiento. Haznos fuertes en la palabra, haznos seguros, certeros y correctos en nuestro entendimiento de las Escrituras. Y que ese entendimiento correcto de las Escrituras nos libre de ser descaminados, de ser confundidos y aún engañados. Y que siguiendo tu palabra correctamente, podamos también guiar a nuestro pueblo, a nuestra gente correctamente en el camino tuyo. Gracias, te doy gracias por cada siervo, sierva, hermano, obrero, líder que esta noche se conectó para recibir la enseñanza, por aquellos que la recibirán en los días posteriores. Padre, gracias, gracias por todos. Bendice generosamente a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Un abrazo grande. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén. Amén.